Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva clase de este curso de los filósofos antiguos, Introducción a la Filosofía. El día de hoy vamos a ver a Diógenes de Sinope, o Diógenes el perro, así le llamaban normalmente a este filósofo que era ha sido uno de los filósofos más peculiares, ha sido uno de los filósofos que más ha demostrado llevar a la práctica una idea. Y es uno de los filósofos que normalmente es muy atrayente para las personas ajenas a la filosofía. Este filósofo, que es discípulo de Antístenes, que fue, pues Antístenes es como el precursor, no fundador tal cual, pero sí el precursor de la escuela cínica, ¿no? Antístenes era un discípulo de Sócrates, y Sócrates, como vimos en la clase pasada, daba este ejemplo de cómo abstenerse un poco de los sentidos, de lo que nos daba los sentidos y de esos placeres para perfeccionar el alma, ¿no? Perfeccionar el alma racionalmente. Entonces, Antístenes lleva estos preceptos de abstenerte de los placeres carnales, pero de una manera muy peculiar. Lo hace enfocándose a una manera de ver a todos los lujos que tenemos y todos los placeres que nos vienen como algo antinatural, como algo prescindible. Y si nosotros nos ponemos a pensar en todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor y de las cuales en cierta medida a veces dependemos, observamos que en realidad la gran mayoría son prescindibles para vivir. ¿Qué necesitamos para vivir? Pues en realidad alimento, agua, quizás un poco de vestimenta y un techo. Sin embargo, Antístenes, a pesar de poner como estos preceptos de prescindir de todo aquello que no sea completamente necesario, no lo lleva tanto a la práctica. No lo lleva tanto a la práctica, y quien sí lo lleva muy a la práctica, de manera total, es Diógenes. Diógenes de Sinope, Diógenes el perro, que llega exiliado a Atenas y vive ahí como lo que hoy llamaríamos un vagabundo. Cuando nosotros pensamos en una persona en situación de calle, en un vagabundo, nosotros quizás pensamos, oh, pobre hombre que quizás ha caído en la desgracia, quizás por algún motivo lo ha perdido todo y ha terminado viviendo en la calle sin ningún tipo de propiedad, más que las cosas que trae quizás encima, ¿no? Vemos a un montón de vagabundos que van por ahí por la calle recogiendo cosas y que simplemente sobreviven. Quizás nosotros pensemos que esos vagabundos están todo el día sufriendo, que todo el día están pensando en su desgracia, pero ¿qué pensaríamos o qué sensación tendríamos si supiéramos que esos vagabundos, o que alguno de esos vagabundos, están en esa situación de manera voluntaria? Que de hecho, si tuvieran algún tipo de lujo, si tuvieran algún tipo de casa, de bien, lo desecharían. Pues este es el caso de Diógenes el perro. Diógenes el perro, que entre más bienes expulsaba de su vida, se sentía más libre y más feliz. Observemos esta pintura de León Guerón, no sé cómo se pronuncia, que es una pintura acerca de Diógenes, ¿no? De Diógenes el perro. ¿Qué observamos en la pintura? Pues una persona con apenas una prenda, una tinaja, un barril, una lámpara que está encendiendo y unos perros a su alrededor. Recordemos que en Grecia, en Atenas, en esos tiempos, el hecho de que te llamaran perro era algo insultante, era una manera de decirte que tú no tenías ningún tipo de vergüenza, que tú no tenías modales, y esto lo podemos observar en los perros. Si los perros observan una estatua de una personalidad muy significativa para la historia, por ejemplo, si aquí en México un perro observa una estatua de Juárez, al perro le importa muy poco que sea Juárez, va y la orina. Al perro le importa muy poco que lo estén observando, defeca, come o se pone a parearse, ¿no? Se pone a tener sexo con unas perritas o a veces con unos perros. Al perro le importa poco. Al perro le importa poco que lo estén viendo. De hecho, no le importa nada.
El perro simplemente actúa conforme a las necesidades que él tiene, las necesidades instintivas. Diógenes se proponía a llevar a cabo una vida natural, una vida una vida en la que simplemente alimentar estas necesidades más primitivas. Y eso lo observaron muchos atenienses y lo compararon con un perro. Le decían Diógenes el perro, sí, de manera despectiva, pero la sorpresa de todos es que Diógenes se lo tomó muy bien. Para Diógenes era incluso un halago, ¿no? Que le dijeran perro, porque le estaban diciendo a alguien que estaba liberado de la vergüenza, de todas estas normas cívicas que en realidad se llaman modales y que si rompieras no harías daño a nadie más que al señor o a la señora que pondrían el grito en el cielo, porque eso es, pues eso es inmoral. Si alguien actualmente estuviera desnudo por la calle, quizás alguien con un miedo, una fobia al desnudo, gritaría y diría que eso es pecado. Pero en realidad la persona desnuda no le estaría haciendo daño a nadie. Simplemente estaría en la calle como tal cual está un perro. Pero bueno, volviendo a Diógenes, ¿cuál era la visión de Diógenes para actuar así, para vivir así? Para Diógenes, el montón de cosas, el cúmulo de cosas que nosotros llamamos necesidades, son en realidad un lujo que únicamente nos genera mayor deseo y mayor sufrimiento. Pensemos en una persona que nace en un estado de pobreza, en una familia pobre, y que siempre se le está imponiendo una visión de una persona exitosa como alguien que tiene mucho dinero, que tiene mucho sexo, sea con hombres o con mujeres, y que tiene autos lujosos. Imaginemos que esta persona se propone llegar a hacer eso en la vida. Pues conforme las estadísticas nos dicen, pues la mayoría de las personas que nacen pobres mueren siendo pobres, por lo cual esta persona va a estar encadenada a un gran sufrimiento durante toda su vida. Esto por desear tener algo que en realidad no es necesario para vivir. Toda esta clase de lujos, toda esta clase de imposiciones son a las que renuncia Diógenes. Pero no únicamente esos lujos grandiosos de riqueza, de alimentos muy caros y muy extravagantes. Diógenes renuncia de verdad a cualquier tipo de cosa que no sea necesaria para vivir. De tal manera que si Diógenes hoy viviera, se iría al Walmart a ver todas las cosas que no necesita y que todas las personas sí están encadenadas a quererlas, ¿no? Diógenes de hecho iba al mercado, o eso cuentan las anécdotas, que iba al mercado a ver todas las cosas que la demás gente necesitaba, cosas a las que en realidad la gente estaba encadenada por desearlas tanto, y lo libre que él se sentía al no desearlas, al ver todo lo que él no necesitaba. Esta era la visión de Diógenes. Entonces tenemos a una persona que simplemente está tratando de llevar a cabo una vida con lo más fundamental, o de hecho con lo únicamente estrictamente fundamental, que es pues lo que busca un perro también, que es pues, lo que le tiren ahí, lo que la gente le done como alimento, agua que puedes beber del río, un lugar en donde protegerte de la lluvia y pues en este caso una cierta vestimenta, ¿no? Para no causar problemas en la Gran Atenas. Esto quizás suene como algo de una locura de alguien, ¿no? Pero Diógenes no únicamente prescindía de los bienes materiales, sino también de la familia. Pretendía no depender de nada. ¿Y cuál es la premisa del cinismo? La premisa del cinismo es la libertad individual y el gobierno, el gobernarse a sí mismo. Entonces, Diógenes tenía como una manera de ver las cosas, de buscar la independencia, de decir al diablo su civilización, yo simplemente voy a vagabundear, voy a tomar el sol y no voy a reconocer una autoridad superior a mí. Yo soy la autoridad para gobernarme a mí mismo, así como ustedes son autoridad únicamente para gobernarse ustedes mismos como individuos. Entonces Diógenes, por más que algún político se pusiera frente a él,
lo reconocía como otro individuo más, como otro individuo igual a él, y no se asombraba, como hoy nos asombraríamos, de ver alguna celebridad o algún gobernante, ¿no? De hecho, también está la graciosa anécdota de que el gran Alejandro Magno se puso enfrente de Diógenes y le preguntó que qué necesitaba, y Diógenes simplemente le pidió que se quitara porque le estaba tapando la luz del sol. Es decir, que Diógenes no reconoce otro gobernante más que él mismo para gobernarse a sí mismo. Y al gobernarse a sí mismo, él afirma qué necesidades son las que de verdad tiene y cuáles no. ¿Cuáles no son las necesidades que tiene? Pues todas las que impone la sociedad. Estas necesidades de tener riqueza, de tener propiedades, de tener esta necesidad de tener como una buena imagen ante la sociedad. Y por ello, como no necesitaba de una buena imagen, tampoco necesitaba seguir esas normas cívicas que tan ficticiamente hacían en Atenas, como lo hacen en todas las sociedades, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien en la vía pública se empieza a masturbar? ¿Qué pasaría si alguien empieza ahí a tocarse y nosotros lo vemos? Diríamos probablemente que es un perverso, pero ¿por qué decimos esto? Pues porque no es cívico, no es moral que alguien en la vía pública se esté masturbando. Ojo, no estoy hablando aquí de acoso que se da en mayor medida hacia las mujeres, sino simplemente alguien que estuviera tirado en las escaleras y se estuviera masturbando. Diógenes en la vía pública se masturbaba si se le daba la gana. Comenzaba a masturbarse y cuando le llamaban la atención sobre esto y le preguntaban por qué hacía esto, él afirmaba que si el hambre se le calmara sobándose la panza, pues se la sobaría, ¿no? En este caso, la necesidad sexual se le calma, tocándose, masturbándose, pues lo hace. Lo hace al igual que lo haría un perro, y que no nos sorprendería que hiciera. Diógenes entonces tenía como esta actitud de alejarse de la sociedad y de todas sus normas ficticias, pero no únicamente eso, sino que también era un provocador ante la sociedad porque evidenciaba la sociedad y hacía lo que hoy llamaríamos como troleadas, ¿no? Era un troll. Se burlaba de la escuela platónica, se burlaba de como pretensión de academia, se burlaba de esa erudición, de su sus posturas ante la vida, se burlaba también de su lugar privilegiado. En una ocasión en que en la escuela de Platón definieron al hombre como un bípedo implume, Diógenes desplumó una gallina y se las aventó ahí a la academia y les dijo: «He ahí el hombre». Era un troll, era un provocador, y de hecho en esta pintura lo vemos encendiendo la lámpara porque también tenemos la anécdota de que encendía una lámpara a plena luz del día buscando a un hombre verdadero, ¿no? Esta es una de las figuras más emblemáticas de la historia de la filosofía, más asombrosas y que más gente admira, pero esta capacidad de actuar así, la verdad es que es sumamente difícil, más hoy en día que estamos tan invadidos de necesidades ficticias que se nos imponen, como por ejemplo el tener pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el tener una cámara, el tener un escritorio, el tener ropa, el tener una silla acolchonadita con cierto tipo de tela para que no nos provoque alergia. Es una de las cosas más difíciles de llevar a cabo, ¿no? Una actitud cínica. Además de que no es únicamente el llevar una actitud cínica, sino estar mentalizado para todas las críticas que vas a tener y todo lo que debes de ignorar. Imaginemos que estamos en la calle y todos nos apuntan como un vagabundo cochino, viejo cochino, antihigiénico, huevón, todas esas cosas que a la gente le gusta andar juzgando. Todo ese desprendimiento emocional, todo ese desprendimiento social es una gran dificultad para llevar a cabo una actitud cínica. Entonces, eso es lo también muy admirable de Diógenes, ¿no? Que Diógenes era un punk, era una persona que de verdad no necesitaba de más, que de verdad de manera radical ponía su línea entre la sociedad y él, y que simplemente prescindía de todo. Quiero que imagines todas las preocupaciones que has tenido a lo largo de tu vida por llegar a lograr algo, llegar a lograr acabar la primaria, secundaria, la preparatoria, llegar a tener un grado, una licenciatura, una maestría,
al llegar a ser un buen hijo, al llegar a ser un buen padre, al llegar a tener riquezas, al llegar a conquistar a una mujer o a un hombre o a quien gustes, al llegar a tener una mascota, al llegar a tener algo, poseer. Imagínate todo el sufrimiento que te hubieras ahorrado de no haber deseado eso y simplemente ser como Diógenes, enfocándote únicamente a tomar el sol, a tomar agua, a comer lo que encuentres y a, pues, estar con tus perros, ¿no? Imagínate todo el sufrimiento que te hubieras ahorrado, toda esa angustia, todo ese deseo que querías por llegar a la meta y todo ese transcurso, ese largo tiempo que muchas veces padeciste para llegar a esa meta. Eso es lo que se ahorraba Diógenes, eso es de lo que prescindía Diógenes. Diógenes simplemente decía: hagan lo que quieran, pónganse sus metas, pónganse su ideal de hombre victorioso, de su ideal de hombre exitoso. Yo voy a estar aquí tomando el sol y me vale, pues me vale. No voy a decir insultos porque no sé si haya problemas en esta plataforma. Entonces, eso es lo que pretendía Diógenes y esta capacidad de llevar a cabo eso es quizás imposible en el 99% de nosotros. Eso es lo más admirable en Diógenes. Entonces, un cinismo en esa época era difícil de hacer. Imaginemos hoy en día que la imagen del exitoso que tiene a diario muchas ganancias, que tiene un empleo que le deja muchísimo, un negocio, que es un gran empresario, que incluso tenemos cursos para ligar, para generar tu empresa, para generar dinero de un día a otro. Todas estas imposiciones de hombre victorioso, de hombre exitoso del siglo XXI. ¿Podríamos realmente llevar a cabo una actitud cínica al menos un día? La verdad me lo pregunto a diario, incluso en mi actuar mismo, ¿no? Esto es lo que más me sorprende del gran Diógenes. En la siguiente clase veremos a Epicuro y a la escuela epicúrea. Veremos cuáles eran sus premisas y la diferencia que tenía con la escuela cínica, que era muy contemporánea esta escuela. Únicamente quisiera darte algunos detalles de la escuela cínica, al igual que todas las escuelas helenísticas. Estas se dan en el helenismo, que es cuando Roma empieza a expandirse como imperio, cuando se extingue esta idea de la Grecia democrática y de la Atenas democrática, cuando hay una serie de crisis políticas y cuando hay una conjunción de culturas, hay un amplio debate entre culturas, hay un sincretismo muy generalizado. Este es el panorama tanto del cinismo como de las otras escuelas, ¿no? Que de hecho en las otras escuelas van a haber pensadores que incluso fueron emperadores del Imperio Romano. Esto lo vamos a ver más adelante. Y si quieres ahondar más en el cinismo, te recomiendo un gran libro, un gran libro que es pequeño, pero que es muy bueno, que toma a Diógenes no como esta figura anecdótica que tanto nos da risa, sino como una escuela de verdad muy irreverente, una escuela muy relevante en la historia de la filosofía y que ha sido tan poco vista en estos compendios grandes de historias de la filosofía, ¿no? Este libro es el de La secta del perro, de Carlos García Gual, en el cual se expone no únicamente a detalle el pensamiento del cinismo en sus figuras centrales, sino también más detalladamente cuál fue la historia del cinismo y lo que tenemos de Diógenes Laercio, que es este gran historiador que hizo una historia de la filosofía en Grecia, en los cuales se detalla lo que tenemos de anécdotas de Diógenes, ¿no? Si Diógenes escribió algo, no nos llegó tal cual, pero sí muchas miles de anécdotas, que entre ellas muchas las recopila Diógenes Laercio. Entonces te recomiendo este libro, La secta del perro, te voy a dejar la referencia y nos vemos en la siguiente clase.